Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrada de micro burbujas de buceo. Normalmente cuando nosotros pensamos en bucear, siempre pensamos en la costa del mar, en aguas muy tranquilas, generalmente transparentes, pero llega una época del año, por lo menos en nuestra región, que es el verano, y empezamos a marchar eventualmente hacia las montañas, de vacaciones, pero nunca vamos a perder la oportunidad de encontrarnos con un lago en el cual querramos bucear. Y esa es muchas veces una situación imperdible. Es por eso que en esta entrada de micro burbujas de buceo voy a hacer referencia a lo que hay que considerar importante para cuando pensamos planificar un buceo en la altura. Cuando dentro de la comunidad de buzos se menciona el término buceo de altura, inmediatamente nos imaginamos buceando en las aguas cristalinas de los lagos andinos o alpinos, alimentados por los glaciares. Estos tipos de buceo ciertamente grabarán su belleza escénica natural en nuestros recuerdos por mucho tiempo. Ya sea un buceo de altura recreativo o comercial, el buceo en su modalidad de scuba o con suministro de aire de superficie, él puede grabar los riesgos inherentes al buceo realizado a nivel del mar. Cuando un individuo finaliza un buceo de altura, estará expuesto a una presión atmosférica inferior a la que hay a nivel del mar, que es el punto final de las tablas estándar de descompresión. Al salir a la superficie, la disminución de la presión atmosférica ejercerá un aumento del estrés de descompresión en el buzo. En esta situación, podríamos decir que se expone a un riesgo igual al experimentado por otro buzo que sale a la superficie desde una profundidad mayor que la que realmente se ha alcanzado, pero a nivel del mar. Es por todo esto que considero que es importante definir claramente lo que se considera buceo de altura. ¿Qué incidencia tienen los diferentes factores ambientales al momento de realizar algún tipo de buceo en altura, en cualquiera de sus formas, y los riesgos que implica realizar el buceo en ambientes donde la presión atmosférica es inferior a la que hay a nivel del mar? Lo importante es tener bien presente que un buceo de altura es cualquier buceo que se realice a una altura por encima de la del nivel del mar. Sin embargo, debo aclarar que las tablas de buceo comúnmente utilizadas en la práctica cotidiana del buceo pueden utilizarse para realizar inmersiones hasta una altura no superior a los 300 metros por encima del nivel del mar, sin realizar modificación alguna. Mientras que los motivos que han llevado al hombre a bucear a la altura son con fines recreativos, científicos y comerciales. En lo referente a los factores ambientales a tener muy presentes cuando se programe un buceo de altura serán la presión atmosférica, la presión parcial de los gases, la temperatura y la flotabilidad. Un punto importante cuando programamos realizar buceo de altura sin duda es lo relacionado con la presión atmosférica. La diferencia más importante entre realizar un buceo situado a nivel del mar y otro en la altura es la presión atmosférica. En los lugares elevados, la presión atmosférica es menor que a nivel del mar. Esta diferencia de presiones hace que al bucear en la altura, la presión absoluta, es decir, la suma de la presión atmosférica y la hidrostática, dé un valor menor en la altura que a nivel del mar. Esto hará que cambien las reglas del juego cuando lo comparamos con los buceos a nivel del mar, tales como el comportamiento del buzo, los planes de buceo, por lo que se deberán utilizar técnicas y procedimientos especiales. Un término que debemos recordar siempre es la profundidad equivalente. Imaginemos que cualquiera de nosotros esté en un viaje de trabajo en la costa de Chile
y tiene el fin de semana libre que planea conducir hasta un lago que se encuentra a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuando se pasa de una elevación a otra más alta, la presión del aire disminuye, al igual que cuando se asciende mientras buceamos. En consecuencia, el cuerpo tiene que eliminar gas disuelto en los tejidos. Cuando se llega a la altura, desde un entorno de mayor presión, el buzo estará saturado de nitrógeno y se debe permitir un tiempo para la liberación de gases de sus tejidos. La aclimatación a los nuevos niveles de altura es muy importante para minimizar los riesgos. Lo que es recomendable es una aclimatación mínima de 12 horas antes de realizar una inmersión. Sin embargo, puede ser necesaria una aclimatación de hasta 3 días cuando la altura sea superior a los 3.000 metros. Cuando se bucea antes de que termine el tiempo de espera recomendado, el buzo debe tener en cuenta el nitrógeno residual y el tiempo apropiado añadido a los tiempos de fondo al calcular la obligación de descompresión. El cambio en la presión ambiental también afectará la presión mientras se bucea. Comparemos un buceo a 30 metros de profundidad a diferentes elevaciones. Cuando se bucea a una profundidad de 30 metros en una altura sobre el nivel del mar de 300 metros, la profundidad teórica será de 32 metros. No es una gran diferencia y solo habrá unos pocos minutos de diferencia con respecto al tiempo de buceo sin descompresión. Pero si comenzamos el buceo a 30 metros de profundidad en una altura sobre el nivel del mar de unos 2.700 metros, su profundidad teórica ahora será de 42 metros, lo que, como todos recordamos, está más allá de la profundidad indicada como máxima para el buceo recreativo. Si no ajustamos el tiempo de inmersión y la profundidad para incluir las profundidades teóricas, podríamos estar aumentando el riesgo de sufrir manifestaciones de enfermedad de la descompresión. Evidentemente, los cambios en la presión atmosférica no solo afectarán la profundidad equivalente para poder realizar un correcto programa de descompresión, sino que también para ajustarla o las profundidades a las que se deberán realizar las paradas de descompresión. Por suerte, hoy en día hay muchas computadoras o ordenadores de buceo que pueden realizar todos estos cálculos automáticamente, tomando en cuenta la altura sobre el nivel del mar y la presión atmosférica, para así determinar la profundidad a la que se deben realizar las paradas de descompresión. Si hay variación en la presión atmosférica, también habrá modificaciones a considerar en la presión parcial de los gases. A medida que ascendemos a la altura, como vimos antes, la presión atmosférica disminuye y en consecuencia, y de acuerdo con la ley de Dalton, también va a disminuir la presión parcial de los gases que componen el aire. Es decir, que la presión parcial del oxígeno será menor que a nivel del mar. Esto pondrá al buzo en un estado de hipoxia. Pero también va a disminuir la presión parcial del nitrógeno, y esto hará que cuando el buzo llegue a superficie al finalizar un buceo, con una cantidad de gas inerte disuelta en los tejidos, en el caso del aire será nitrógeno, se encontrará en un ambiente donde la diferencia de las presiones parciales del gas inerte entre el disuelto en el cuerpo y el atmosférico será muy importante, produciendo un estrés descompresivo significativo que expondrá al buzo a que presente manifestaciones de enfermedad de la descompresión. Acá me parece importante hacer referencia a un concepto que muchas veces se presta a confusiones, y es que en la altura disminuye el porcentaje o la concentración de oxígeno. Esto no es así. El porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera hasta unos 100 kilómetros de altura aproximadamente es de 21%. Es decir, que la relación entre la cantidad de oxígeno y el nitrógeno se mantiene. Lo que sí cambia con la altura es la presión parcial del oxígeno. Vale decir que la cantidad de moléculas de oxígeno por unidad de superficie a medida que ascendemos será menor. En lo referente a la temperatura ambiente y del agua, cuando realizamos un buceo a la altura, por lo general, tanto la temperatura ambiente y la del agua son más frías que a nivel del mar. Esto predispone al buzo a la hipotermia, a un mayor consumo de aire y a una mayor sensibilidad a la narcosis por el nitrógeno. A su vez, si el buzo está utilizando un equipo recirculador
con cal soda para retener el anhídrido carbónico, esta pierde eficacia con las bajas temperaturas. De esta manera se pueden presentar manifestaciones de hipercapnia o intoxicación por anhídrido carbónico y algunas veces intolerancia neurológica por oxígeno. Por otro lado, no debemos olvidar que las bajas temperaturas durante el buceo alterarán la normal eliminación del gas inerte de los tejidos, lo que obligará a realizar ajustes en los programas de descompresión. Generalmente cuando se realiza buceo de altura, este se lleva a cabo en agua dulce. Este tipo de agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, mientras que la del mar tiene una densidad de 1,025 gramos por mililitro. Esto afecta la flotabilidad del buzo, lo que hará que cuando se bucee en agua dulce se necesite una menor cantidad de lastre para poder controlar la flotabilidad neutra. Ya sabemos de los peligros que puede haber al realizar las actividades de buceo. Sin embargo, cuando realizamos buceo en altura, las condiciones ambientales generalmente son bien diferentes a las que hay a nivel del mar, y esto nos puede afectar de diferentes maneras. Debemos recordar que a medida que ascendemos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica será menor. En consecuencia, la diferencia entre la presión hidráulica y la atmosférica será mayor. Esto hace que sea más fácil que se formen burbujas de nitrógeno en los tejidos y en la sangre. Cuanto más alto esté el lugar de buceo, mayor será el riesgo de presentar alguna de las manifestaciones de enfermedad de la descompresión. La hipoxia es otro de los temas a tener presentes cuando realizamos buceo en altura. Esto es debido a que a la altura la presión parcial de oxígeno es menor que a nivel del mar, por lo que el buzo debe realizar un periodo de aclimatación a la altura para minimizar las manifestaciones del mal de altura. Por otro lado, debemos recordar que durante un buceo, y debido al aumento de la presión hidrostática, es decir, de la columna de agua, el buzo estará respirando una presión parcial de oxígeno elevada, que cuando salga a superficie y encontrarse con una atmósfera con una baja presión parcial de oxígeno, podrá sufrir una hipoxia relativa que puede causarle hasta la pérdida del conocimiento. Esto será más marcado si se utilizan mezclas nitrox que son hiperoxigenadas. Incluso en buceos de mucha altura, por encima de los 4.000 metros de altitud, muchas veces se utilizan equipos recirculadores cerrados con oxígeno puro, y para que el buzo no sufra hipoxia relativa cuando llegue a superficie, se le hace respirar oxígeno al 100% a presión atmosférica por hasta 2 horas. No menos importante es tener presente que el cuerpo pierde calor a una velocidad 25 veces mayor en el medio acuático que en el aéreo, lo que expone al buzo que realiza un buceo de altura, teniendo en cuenta que allí el agua es más fría, a sufrir algún grado de hipotermia. La primera manifestación es cuando el buzo empieza a temblar. Este es el momento de finalizar el buceo. Es por ello que cuando se programe un buceo en altura, también se debe programar la utilización de trajes térmicos o secos con su correspondiente abrigo por debajo de este. Finalmente, la narcosis por nitrógeno es otra de las amenazas que debamos tener presente. No solo por la presión parcial del nitrógeno que está respirando el buzo, sino también porque si llega a sufrir algún grado de hipotermia, este va a disminuir la tolerancia a la narcosis por los gases inertes en el buzo, pudiendo ponerlo en peligro. Finalmente, y a modo de resumen, antes de realizar un buceo de altura, se deberá planificar el mismo. Seleccionar correctamente el equipo a utilizar, determinar la altura a la que se encuentra el espejo de agua, calcular la profundidad equivalente, calcular la velocidad de ascenso, determinar la profundidad de las paradas de descompresión, preparar el equipo de emergencia, asesorarse con un instructor experimentado en este tipo de buceo. Muchas gracias, será hasta la próxima entrada de microburbujas de buceo.